Buenas tardes, alumnos del ITI. Estoy muy contenta de estar con ustedes y de seguir viendo la segunda parte de nuestra lección número 6, que estábamos hablando acerca de la fe el día de ayer, y hoy quisiera centrarlos en un versículo que creo que les va a ser de edificación a todos, aunque ya lo conocemos y, como les decía, muchas veces lo sabemos de memoria, y solo hay que recordar el poder que tiene la palabra de Dios sobre nuestra vida. Si nosotros queremos sentar nuestra vida en el éxito, tenemos que pensar de una manera positiva según el mundo, y según las Escrituras debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y aprendernos de memoria, pero de una manera reflexiva, de una manera en la que le pidamos al Espíritu Santo que realmente hable a nuestro espíritu, que Él nos convenza, que Él nos persuada de que la palabra de Dios es verdad y que tiene poder, así como hablábamos ayer acerca del poder creativo de la voz de Dios, creando tantas cosas para el ser humano a través del poder de su palabra. Y pues aquí precisamente en el libro de Filipenses 4:13, el apóstol Pablo, quien pasó situaciones sumamente difíciles de rechazo con los judíos, de rechazo con los gentiles, que pasó naufragios, azotes, que pasó también muchas pruebas, que tuvo aflicción en su carne, es el que nos está diciendo en este versículo algo que usted y yo debemos de considerar seriamente en nuestra vida de fe, en nuestro andar en el Espíritu, para tener ese poder que necesitamos para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, para vencer a nuestra carne, para vencer las dudas, para vencer la incredulidad que a veces nos acecha. Y dice este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted y yo estemos pasando por situaciones en las que quizá este versículo nos suene muy lejos de podernos dar ese alivio o ese poder que tanto estemos necesitando en algún aprieto, en alguna situación de desventura, de prueba tan fuerte que a veces podemos sentir que nos está destrozando. Pero todos hemos podido tener la experiencia bendita de saber que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, y que es cierto que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando vemos también la galería de la fe, todos los hechos de aquellos hombres y mujeres que pudieron vencer y que pudieron estar firmes en medio de situaciones tan difíciles como las que podemos ver en la vida de la reina Esther, cuando ella se entera que hay un edicto que ha sellado el anillo del rey, dando la autoridad que se necesitaba en ese momento para exterminar a los judíos, y cómo va su tío Mardoqueo a pedirle que ella vaya y interceda por su pueblo para que puedan por lo menos tomar armas y defenderse. Y a ella le da miedo porque ella bien sabía que si no era llamada por el rey podía ser presa y podía llegar hasta la misma muerte. Era un edicto real que si ella entraba delante del rey a su presencia sin ser llamada, la podían matar.
Entonces no era algo fácil, no era una situación fácil, se lee fácil porque es parte de una historia, pero en el momento de vivirla en carne propia, pues imagínense ustedes realmente la angustia y el temor que ella pudo haber experimentado como para decir: yo no puedo hacer nada porque el rey no me ha mandado llamar. Sin embargo, Mardoqueo le hace reflexionar diciéndole: si tú no ayudas al pueblo, a tu pueblo, ayuda vendrá seguramente de cualquier otra parte. Entonces eso a ella la mueve y dice: intercedan por mí, entonces, porque voy a entrar delante del rey sin ser llamada. Yo creo que este versículo se podría aplicar a su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cuando hubo en ella temor, cuando hubo también angustia, a lo mejor también la incertidumbre de no saber concretamente qué podía suceder cuando ella estuviera delante del rey. Sin embargo, vemos que ella creía en el poder de la oración y de la intercesión, y ella se atreve a tomar estas decisiones, a ir delante del rey sin ser llamada, y el rey extiende su cetro sobre ella como señal de que no la iba a matar y que tenía permiso de acudir a él, y les da las armas que necesitan para que los judíos pudieran defenderse y que ese edicto de muerte no se cumpliera sobre ellos. Y pues yo les animo para que en cualquier circunstancia devastadora que ustedes se pudieran estar encontrando en este momento, puedan tomar este versículo, puedan tomar a salmos, como David expresaba: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y tomar alguna de estas 5000 promesas que contiene la palabra de Dios para aferrarse a ella y saber que es un rema de Dios y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo quisiera que nosotros pudiéramos no ver la circunstancia en lo natural, sino, como les decía el día de ayer, poderlo ver sobrenaturalmente, porque el Dios que nos acompaña es un Dios de poder y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces este hecho nos lleva a una condición totalmente diferente a la que podríamos tener si no conociéramos a Dios a través de las Escrituras, si no conociéramos sus atributos, si no conociéramos su carácter, si no conociéramos el poder que hay en su palabra. Pero gracias a Dios sí lo tenemos a la mano. Es una arma poderosa, son elementos que Dios ha dispuesto para nosotros, y sin duda que la fe, que es un fruto del Espíritu, es la que tiene que afirmar nuestra vida, nuestro caminar por este mundo, que sabemos que vamos a encontrar diferentes situaciones y pruebas, desafíos, retos, tribulaciones, angustias, porque eso es lo que hay en este mundo, y Dios nos está llevando la esperanza gloriosa de conocer y de saber que tenemos la oportunidad de entrar algún día a su reino, donde imperará la justicia, imperará el que ya no haya enfermedad ni dolor, ni este tipo de pruebas que hoy tenemos que sobrellevar, pero que Él está dispuesto a dotarnos con todo aquello que necesitamos para que estas cargas podamos traerlas delante de Él. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, y aprended de mí y llevad mi yugo, que es ligero y ligera mi carga. Entonces
quiero que veamos también y repasemos una lista que tenemos en el manual. Pero como les he dicho muchas veces, yo no quiero que se conformen solamente a leerlas por encimita, sino que ustedes las puedan apuntar, las puedan estudiar, puedan profundizar, puedan reflexionar sobre ellas y sobre todo que en oración le pida a cada uno de ustedes a Dios que le descubre, le revele las verdades tan profundas que cada una de estos 20 sí puedo vamos a estar viendo en este momento y repasándolos para que nosotros podamos tenerlos a la mano. Dice aquí, ¿por qué he de decir que no puedo? Y yo creo que todos hemos pensado, no puedo vencer esta tentación, no puedo vencer este pecado, no puedo dejar de irritarme, no puedo salir ante las cámaras, no puedo dar un estudio, no puedo orar delante de todos, no puedo. En lugar de estar exclamando no puedo, no puedo, no puedo, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Imagínense el cambio tan importante que puede traer esto de renovar nuestro entendimiento y de centrarnos no en nuestras emociones humanas o en nuestros sentimientos humanos que a veces nos quieren llevar al fracaso, a la derrota, sino en la victoria y en la conquista que Jesucristo ya hizo por nosotros y que nos pertenece. Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como el apóstol Pablo en Filipenses es una carta preciosa porque él se encuentra precisamente encarcelado. Y bueno, pues es una de las cartas donde más habla del gozo. En esto me gozo y me gozaré aún. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Yo les animo a que ustedes lean la carta de Filipenses y vayan subrayando o en un círculo encerrando las palabras gozo, gozoso, gozaos. Todas estas palabras para que vean cómo el apóstol Pablo a través de sus privaciones, a través de las cosas que nosotros podríamos calificar como desafortunadas y terribles, porque no solamente era desafortunado, sino que estaba en una cárcel, privado de su libertad, privado de poder hacer el ministerio que él venía haciendo, yendo a tantas naciones, llevando el evangelio, llegando a enseñar a los judíos las buenas nuevas que él llevaba. Imagínense, privado de su libertad y dando aún en medio de esa situación gloria a Dios y diciendo, yo puedo estar gozoso en este lugar y bajo estas circunstancias poco agradables, porque mi gozo nada tiene que ver con lo que el mundo me ofrece. Mi gozo está centrado en Dios y centrado en sus propósitos y en sus planes y centrado en que realmente en la confianza que Él había puesto en Dios desde un principio, cuando él iba realmente a exterminar a los creyentes, a los que estaban en el camino, así les llamaba a los cristianos en esa época, en ese momento, como tiene una visión y oye la voz de Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. En Hechos 9 ustedes pueden leer el testimonio tan fuerte de la conversión de Pablo y cómo él cae del caballo, escucha la voz y el mensaje de Dios es el que penetra en su corazón y el que hace que él deje todo aquello que había tenido como enseñanza desde pequeño, toda esa instrucción que había recibido a través de su maestro Gamaliel, que era un
uno de los fariseos que le había enseñado la ley, le había instruido en la Torá, y cómo él fue capaz de entender el mensaje de salvación a través de la fe. Y dejar todo lo que era de la ley por la excelencia de conocer a Dios y a Jesucristo a través de la fe, y depositar su confianza plenamente en Dios, aún en medio de la desventura, en medio de las pruebas, en medio de los retos, de los desafíos, en medio de tantas cosas que él tuvo que enfrentar. Entonces vemos aquí también que dice: ¿por qué he de padecer necesidad cuando sé que Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Eso dice Filipenses 4:19. ¿Por qué he de tener miedo cuando la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? 2 de Timoteo 1:7. ¿Por qué me ha de faltar fe para cumplir mi llamamiento, sabiendo que Dios me ha asignado una medida de fe, según Romanos 12:3? ¿Por qué he de ser débil cuando la Biblia dice que el Señor es la fortaleza de mi vida y que yo me esforzaré y actuaré porque conozco a Dios? Salmo 27:1. Daniel 11:32. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia tan hermosa y tan llena de testimonio, de gracia y de poder? Porque él estuvo en el foso de los leones y lo habían encendido 7 veces más alto de lo que normalmente lo hacían para exterminarlo a él y a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, por no haber cedido a la idolatría que en ese momento Nabucodonosor había erigido una estatua para que la adoraran, y cuando sonaba el tamboril y la bocina, todos tenían que arrodillarse enfrente de ese ídolo, y Daniel y sus amigos se negaron a hacerlo porque ellos no sucumbieron a ese edicto del rey Nabucodonosor, porque ellos conocían al Dios vivo, al que querían serle fiel y al único que podían creer y estimar en su vida. Entonces ellos encontraron la fortaleza para enfrentar, y le dijo Daniel: yo no voy a arrodillarme delante de esa estatua, y si he de perecer, que perezca. O sea, todavía fue a ese foso de los leones y dijo que sea lo que tenga que ser. Si Dios me salva, está bien, y si no me salva, también está bien. Y sin embargo, Dios hizo un grande milagro y una grande proeza, liberándolo de ese lugar con vida. Entonces dice: ¿por qué he de permitir que Satanás tenga la supremacía en mi vida cuando el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo? ¿Por qué he de aceptar la derrota cuando la Biblia dice que Dios siempre me guiará en la victoria? Y yo te puedo decir algo, que aparentemente podríamos decir: no, pues sí, fui derrotado, pero Dios dice en su palabra que Él nos va a llevar de victoria en victoria. Y si realmente nos aferramos a esa palabra, a esa promesa, podremos ver con los ojos espirituales, que yo hay veces que le pido a Dios: pon colirio a mis ojos para que pueda ver lo que tú estás haciendo en medio de esta aparente derrota. Porque a veces queremos que Dios opere en nuestra vida de una manera inmediata, y que las cosas y las aflicciones, las angustias que algo nos está provocando en nuestra vida, que puede ser algo natural y algo verdadero, alguna situación como veíamos ayer, falta de trabajo, enfermedad, algún problema con nuestros hijos, algún problema con el cónyuge, alguna situación fuera de nuestro control, que es lo que realmente nos lleva a voltear a Dios y a decir:
¿sabes qué? No puedo solo. No puedo salir adelante si tú no estás conmigo, Señor. No puedo salir adelante si tú no me das ese poder que hay en ti. No puedo salir adelante si la paz que sobrepasa todo entendimiento no es la que gobierna mi vida. Y a pesar de la situación en la que estoy viviendo, puedo ver que tú me estás guiando a una victoria, porque yo sé que esto que estoy ahorita enfrentando va a ser de mí una mejor persona, va a ser de mí una mujer de fe o un hombre de fe, un hombre o una mujer que te busque confiando en lo que tú estás haciendo internamente en mi vida para mi bien, porque dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, ¿por qué he de estar falto de sabiduría cuando Cristo es mi sabiduría y Dios me da sabiduría en abundancia cuando se la pido? Dice 1 Corintios 1:30 y Santiago 1:5. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué he de estar deprimido cuando puedo recordar el amor, la bondad y la fidelidad de Dios y puedo tener esperanza? Lamentaciones 3:21 al 23. ¿Por qué he de estar preocupado y ansioso cuando puedo echar toda mi ansiedad sobre Cristo que cuida de mí? Primera de Pedro 5:7. ¿Por qué he de estar atado sabiendo que hay libertad donde está el Espíritu del Señor? Gálatas 5:1. ¿Por qué me he de sentir condenado cuando la Biblia dice que no estoy condenado porque estoy en Cristo? Romanos 8:1. Dice, ¿por qué me he de sentir solo cuando Jesús dijo que está siempre conmigo y que nunca me dejará ni me abandonará? Entonces saben que nosotros tenemos que aprender que nuestras emociones y nuestros sentimientos, a través de todas estas experiencias que hemos venido platicando, quieren como dominarnos. Esos sentimientos de abatimiento, de turbación, de afán, de duda, de temor, y quieren oprimirnos. Y nosotros debemos aprender a vivir por encima de esas emociones y de esos sentimientos y no dejar que nos mermen como personas, sino al contrario, que la palabra de Dios nos empodere, que la palabra de Dios sea la que esté realmente gobernando nuestra mente, nuestro espíritu, y que traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa palabra sea la que someta a nuestras emociones negativas y a nuestros sentimientos negativos, y que Dios nos pueda ir llenando de gozo, de paz, de todo el fruto que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede traer. Dice aquí, ¿por qué me he de sentir maldito o que soy víctima de la mala suerte cuando la Biblia dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley para que pueda recibir su Espíritu? ¿Por qué he de estar descontento cuando, así como Pablo, puedo aprender a estar contento en cualquier circunstancia? Filipenses 4:11 dice que en todo y por todo ha sido enseñado. Dicen, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero imagínense lo que Dios está obrando en la vida de Pablo y lo que Dios está obrando hoy en día en su vida y en mi vida,
es realmente llevarnos a un estatus y una condición de contentamiento, al igual que el apóstol Pablo, en el que podamos decir: he aprendido en cualquier circunstancia a estar contento. Dice, así como teniendo hambre o estar saciado, o tener todos los bienes o no tenerlos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, las condiciones que yo estoy viviendo no van a ser presa de mí, en el sentido de que me puedan llevar a sentir que yo soy una víctima, que soy una desgracia, que estoy viviendo una situación terrible. Por más difícil que pudiera ser, nosotros podemos entender que Dios está con nosotros, que Él va a hacer y está haciendo una labor en nuestra vida a través de esa situación, que nos va a dar la victoria y que nos va a dar todos los elementos para que nosotros podamos conquistar, salir adelante mejor de lo que estábamos, con una fe más firme, más establecidos y más arraigados a Él, y en nuestra confianza hacia Él, que es el objeto de nuestra fe, y también a su palabra. Y ya voy a estar terminando. Dice: porque he de sentir que no tengo valor cuando Cristo se hizo pecado por mi beneficio, para que yo pudiera ser hecho justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. ¿Por qué he de tener un complejo de persecución, sabiendo que nadie puede estar en contra de mí cuando Dios está a mi favor? Romanos 8:31. ¿Por qué he de estar confundido cuando Dios es el autor de paz? Él me da conocimiento por medio de su Espíritu que mora en mí. ¿Por qué he de sentirme fracasado cuando soy vencedor en todo por medio de Cristo? Romanos 8:37. Y por último, ¿por qué he de permitir que las presiones de la vida me molesten cuando puedo tener valor al saber que Jesús ha vencido al mundo y sus tribulaciones? Entonces, pues aquí nos están dando 20 versículos que nosotros podemos usar como una lista de decir: sí puedo, todo lo puedo en Cristo, de guardar esta poderosa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos renovar nuestro entendimiento a través del poder de esta escritura y pasar de una condición de víctimas a una condición de vencedores, de victoria, porque esa victoria es la que ha vencido al mundo y esa victoria es nuestra fe. Que Dios te bendiga. Mi oración por ustedes es que Dios siga reinando en sus corazones y que su mente y su corazón pueda descansar en las poderosas promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Que Dios te bendiga.